El fin de semana pasado, a raíz del accidente ocurrido en Brasil con estos 6 pasajeros que no lograron sobrevivir, se abrió en mí una herida que consideraba cerrada. Y por mucho que esas personas me hayan sido indiferentes en vida, hay un sentimiento que me despertaron de igual manera. Por un momento, volví a ser consciente de la fragilidad de la vida. Y es esa la temática de este video. Antes de empezar, quiero que recuerdes: ¿alguna vez has salido de casa apresurado, con el tiempo justo para llegar a tomar el transporte público, o para salir en auto y con suerte llegar a tiempo donde debes llegar? Quiero que pienses, ¿cuántas de esas veces te despediste de la gente con la que vives? ¿Recuerdas haberles dicho un te quiero? ¿O mínimamente darles un abrazo antes de salir? ¿Cuántas veces has hecho un espacio en tu rutina para reunirte con tu familia, tu mamá, tu papá, tus abuelos? Y tener esas conversaciones que te transportan a otros tiempos, y cuando te das cuenta ya pasaron 2 horas conversando. ¿Cuántas veces has dejado de lado los videojuegos o tus series para llamar a ese familiar que ya no vive contigo, para jugar con tu mascota, o simplemente para compartir tu estado de ánimo, ya sea bueno o malo, con alguien en quien confías muchísimo? Uno suele pensar que tenemos toda una vida por delante. La mayoría sueña con llegar a viejos y ver a sus hijos y nietos crecer. Uno suele ver a los viejos con tristeza, pensando que son ellos quienes tienen sus días contados, sin ser conscientes de que tú mismo puedes ser el siguiente en la lista, incluso antes de quien creías se iría primero. Solemos decir: voy a disfrutar de tal persona porque habrá un día donde ya no la tenga más. Pero ¿estás dejando que los demás disfruten de ti, de tu esencia, de tu voz, de tu presencia física y emocional? Cada día estoy más convencida de que cada uno tiene su fecha de caducidad, que no necesariamente viene luego de cumplir los 70 años como mínimo. Y lo peor es que nadie es capaz de predecirlo. Nos olvidamos que somos igual de volátiles que el agua bajo el calor del sol. Y no tienes culpa de eso. Somos ilusos. Nos perdemos en nuestras propias rutinas. Valoramos más el trabajar para algún día conseguir una casa o un departamento propio. Valoramos más juntar plata para algún día poder comprar ese lujito que llevas buscando conseguir por pura vanidad. ¿Y si ese momento nunca llega? Si todo por lo que trabajaste arduamente ni siquiera eres capaz de disfrutarlo, ¿qué pasa si tu hora llega cuando menos te lo esperas? ¿Cuando mejor lo estabas pasando? No solamente dejas de existir, sino que dejas abiertas heridas en otras personas. Personas que no alcanzaron a compartir lo suficiente contigo, o que directamente no les permitiste disfrutar de ti, de lo mejor y lo peor de ti. Normalmente intento siempre dejar el mensaje de que aproveches el día a día, porque el futuro es incierto, no existe. Pero nunca había tenido tanto valor como luego de ese accidente. Porque no solo se fueron 6 personas, se fueron 6 almas con mucho tiempo por delante. El más chico perfectamente podía haber tenido una edad cercana a alguien que conoces, o de ti mismo. Y cuando caes en cuenta de eso, te cala hasta los huesos. Por eso te pido, despierta. Intenta prestar atención a tu alrededor. Desconéctate un momento de las redes sociales. Deja de lado el celular y sus estímulos constantes. Deja las preocupaciones por el mañana y comienza a vivir tu día a día. Comienza a sentirlo. Permite a tu gente también sentirte, escucharte, verte. Disfrútalo. Aprende a decir te quiero o te amo más seguido. Abraza con frecuencia. Ríe o llora, no importa dónde ni cómo. Asómbrate de las cosas que consideras insignificantes. Escucha el canto de los pajaritos, el ladrido de los perros del barrio, el sonido de la lluvia. Observa el reflejo de los árboles en el suelo. Siente el calor del sol y el soplo del viento acariciando tu piel.
Impresiónate con la forma y los colores de las nubes al atardecer. Sé consciente de lo que está rodeándote ahora mismo y repítelo cada vez que vuelvas a caer en cuenta de que estás vivo. Porque mañana, quizás mañana sea demasiado tarde.